¿Exactamente a qué te dedicas? Soy tarotista, que justamente no muchas veces lo digo porque no siempre tiene buena recepción. Esto tiene que ver con el tema de la cultura, ¿no? Claro. La que estamos. Y generalmente me presento como astróloga. Yo soy astróloga, reikista o terapia alternativa, digamos. Porque dentro de lo que es nuestro marco está más aceptado, ¿sí? Claro. Pero yo me presento generalmente así y a mí me busca por tarot. ¿Tiene más pedido el tarot que la astrología? En mi caso sí, yo Ah, entiendo que eso tiene que ver con lo que uno ya trae y atrae sin buscarlo, ¿no? O sea, ok, esto tiene que ver un poco con el tema de cómo llega el tarot a mi vida, ok. cómo yo me descubro como tarotista Ajá, y cómo se ejerce. O sea, esta es la misma magia que tiene, digamos, entre comillas, magia, ¿no? sí. Las cartas se presentan en la vida del tarotista. ¿Me Ajá, entendés? O sea, bueno, debe haber quien tira las cartas por hacerlo, ¿no? O sea, sí, como negocio. sí, O no le da por ahí la trascendencia. Pero el verdadero tarotista ya lo trae, claro. el talento. ¿Vos te presentás más como astróloga que como tarotista por las dudas, la reacción que tenga, digamos, el escéptico del otro lado? Exacto. Pero al mismo tiempo, vos tenés más pedidos de tarot que de astróloga. Sí, es un resguardo de imagen. Por ejemplo, en mi experiencia, yo atiendo muchas psicólogas, médicas, generalmente mujeres. He atendido hombres, pero digamos en su mayoría mujeres, Sí, que no pueden admitirse a sí mismas la consulta del tarot, ni tampoco divulgarlo porque es como que pone en cuestión su propia profesión, entre comillas, ¿me claro. entendés? Si bien el tarot no invalida nada, porque la terapia sería para sumar, pero ellos tendrían que reconocer que hay algo que sabe, que sería lo que uno hace en la lectura, y tendrían que reconocer el tema del destino. Si vos estás en un ámbito estrictamente, digamos, entre comillas, científico, escéptico, donde justamente la psicología, todo lo que sea pensamiento mágico, lo focaliza un poco más como una patología que como una experiencia de vida, entiendo la resistencia en ese sector, ¿no? Sí, claro, y yo tengo dos conclusiones, digamos, por decir así, en función de esto, ¿no? Una, que bajo cuerda, como decís vos, reconocen que lo de ellas no funciona y vienen a buscar respuestas, Claro, ¿no? Porque si, o sea, como que se dan cuenta de que hay algo, justamente eso que se puede llamar destino o otra cosa, o el nombre que quieras, que sabe más que uno, ok, ¿no? Y por otro lado, si lo analizamos bien, ellos tienen un pensamiento mágico que es creer que con su razón, con su conciencia, van a poder cambiar las cosas claro. sin la colaboración. O sea, no es que el ser humano esté totalmente, bueno, acá vamos a hablar un poco de destino, que es lo que es la astrología y el tarot, ¿no? Tema prohibido. Mm, No es que el ser humano esté supeditado 100% al destino, pero solamente conociéndolo es que uno puede accionar. claro, Esto sería que si yo no sé que viene el invierno va a venir igual. claro, Simplemente que si yo lo sé, no es que lo voy a cambiar, pero voy a poder estar mucho más acorde. Yo me claro. tengo que acordar a eso. Bueno, ellos tienen el pensamiento mágico que pueden negar el destino simplemente no mencionándolo. La paradoja es que ellos son más, creen en la magia, que ellos pueden cambiar las cosas o que pueden, por ejemplo, el médico curar o no, cuando sabemos que en realidad hay otros factores. Esto me lo ha dicho a mí una médica, ¿eh? ¿No? Se encuentran con estos Bueno, pero constantemente. esta dicotomía entre lo científico y lo paranormal o lo científico y lo religioso es una cosa muy occidental. El occidental ha hecho una separación bien brusca Sí. desde el medievo. Bueno, pero ahí es donde entramos en el tema histórico, Mm, donde esto tiene un sentido cuando realmente se han perseguido, digamos, la astrología y el tarot en la Inquisición y se ha quemado, se dice, se argumenta, son 9 millones de mujeres quemadas en la hoguera. eh,
O sea, esto se impone en el inconsciente, de alguna manera, como una prohibición bastante fuerte que lleva a pensar que acá hay algo, porque yo digo, si esto es a lo sumo una tontería como lo quieren hacer pasar, una superstición, ¿por qué tanta persecución? O sea, si realmente esto de última es un entretenimiento que las personas queremos hacer porque nos interesa, como uno quiere pintar y bueno, claro. ¿Por qué tiene tanta persecución? Claro. ¿Qué es lo que molesta? ¿Entendés? Claro. Esto es fundamental, entender de que esto se impone y este tipo de pensamiento se prohíbe, y hoy lo estamos rescatando de alguna manera de toda esa superstición, y está un poquito asociado con todo. La gente le teme porque se asoció todas estas mancias con lo demoníaco, como venía del diablo, digamos. Ahora nos suena por el ridículo, pero esto está impuesto. Bueno, pero la Inquisición también persiguió a los científicos, ¿no? La famosa anécdota de Galileo Galilei. Es que en esa época lo científico y lo astrológico estaban unidos, o sea, ningún médico desconocía la astrología, mismo que está en los textos de la Edad Media de los médicos y la medicina, estaba totalmente asociado con los planetas. Ningún médico daba un remedio sin consultar con los ciclos astrológicos para ver qué es lo que convenía. Claro. Después se viene a hacer la ruptura y la fragmentación, donde, digamos, se empieza a oponer, pero en realidad es todo uno. Claro. Lo mismo que no había un rey que iba a ir a la guerra sin consultar con los astrólogos, claro, y no eran ignorantes, porque lo hacían todo. Este conocimiento viene de muy antiguo, y es más, no se sabe de dónde proviene. Hay un dato, por ejemplo, que es muy llamativo, que tiene que ver con los signos y cómo se simbolizan, ¿no? Entonces, el signo de Acuario son unas rayitas que en los libros antiguos decían que era el aguador. Pero hoy, cuando lo miramos, nos damos cuenta que son las ondas de televisión. Era el signo de Acuario después. Quiere decir que estaba ya un patrón que hablaba de una tecnología que todavía no se había descubierto. Esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos los patrones. O sea, cuando hablamos de futuro, claro, en realidad estamos hablando, es como cuando uno nace que ya trae un patrón genético. Si claro, yo lo mirara, podría adivinar, entre comillas, el futuro del chico o de la chica. Cómo va a ser físicamente, qué ojos va a tener, no es una adivinación, está el patrón. Ahí ya tiene que estar contenido el futuro. O sea, por ejemplo, el patrón genético está en la gestación. Si yo pudiera leerlo, yo podría ya decir cómo va a ser la persona físicamente y a qué edad, por ejemplo, va a desarrollarse, etcétera. Claro. Y si uno lo mira de afuera, dice, está adivinando. No, estoy leyendo una semilla. ¿Vos empezaste ejerciendo psicología? Yo empecé ejerciendo contabilidad. Nada más racional. Yo trabajaba como jefa de contabilidad, me iba muy bien en esto. Obviamente entro en una crisis existencial, un llamado interno, y bueno, empiezo con psicología y psicología gestáltica. Ahí casualmente conozco una chica que era astróloga y descubro que la astrología no es el horóscopo como nos quieren hacer creer. El horóscopo del diario. Claro, cuando lo empecé a estudiar, descubrí que esa era la psicología que yo quería. Porque la astrología es psicología. Es la psicología antigua, pero no le di la importancia que tenía en ese momento, porque lo vemos como unas cartas, como un juego. Y esto empieza a abrir, a desarrollar. Es como, yo siempre digo, como si uno fuera pintor y cuando le dan las herramientas empieza a descubrir que puede pintar. El tarot es la herramienta, los pinceles del pintor para la intuición esta. Lo empieza a desarrollar y abrir. Obvio que el talento lo tiene uno. Claro. Esto, si no, puede ser mudo. O sea, vos le das unos pinceles a alguien que no sabe pintar y no pasa nada. Claro, obvio, no. Sin profundizar demasiado, trabaja con los símbolos y arquetipos del inconsciente. No es cualquier símbolo, y eso uno lo descubre porque, bueno, cuando lo empieza a manejar. Y en esto de lo que es el futuro, tiene que ver con esta anticipación del tiempo, que hay una parte nuestra que nos quiere hacer saber. Siempre a favor nuestro y siempre con la idea de ayudar.
¿Nunca te pasó que estás en una mano de tarot y no tenés ni idea de qué decirle a la otra persona, como diciendo blanco? Mira, cuando pasa, eso puede pasar porque hay personas que vienen y que en realidad no quieren. Es como cuando uno va a la terapia, pero en realidad no quiere cambiar y fracasa la terapia. Porque vos no podés hacer nada si la persona en realidad no quiere. Entonces, ¿Y no tenés gente escéptica por ahí que viene como a probarte? Sí. Quiero que me digas primero, a ver, mi pasado para saber si sos bueno o no, si es verdad o no, sí. Totalmente cerrado. Hay un poco de escepticismo, entonces siempre el tarot abre el pasado para que la persona se dé cuenta de que yo como tarotista, sin conocerlo, claro, estoy leyéndolo verdaderamente, para que confíe, claro, ¿no? O sea, le hablas de cosas que despiertan esta confianza. Bueno, pero puede ser una persona que sí cree en el tarot, pero quiere saber si vos realmente sos fiable o no fiable como profesional. Pero claro, quien no cree para nada, ni siquiera en el tarot, o sea, ¿tenés esos personajes que te aparecen? Mira, ahí? Yo creo que es una cuestión de grado. Todos tenemos adentro el escéptico y el que cree. Y porque uno puede tampoco creer ciegamente. Estamos tratando con energías sutiles y uno tiene que estar abierto a escuchar, pero también guiarse por su propia intuición de qué es real y qué no, porque como hay tanto mala información, está bueno el escéptico. Claro. Lo que hay que tener un equilibrio por ahí de grado y grado. O sea, yo he tenido mi parte escéptica y he luchado mucho con esto de ser tarotista y de reconocerme como tal. En un mundo donde ser tarotista por ahí es más degradado que ser prostituta, con perdón de la comparación. ¿En serio? Sí, ¿tanto te han torturado? Sí, muy degradado, ¿sí? Entonces, cuesta un poco reconocer. Y lo bueno de esto que me estás brindando es la posibilidad de que la gente empiece a conocer verdaderamente qué es. Pero a veces encontrar el sentido en el acontecimiento, saber que hay algo que lo sabe y que lo orienta y que eso está dentro de un plan, por decir así, o dentro de un mapa, como es la astrología, por ejemplo, da una sensación de tranquilidad o de confianza en que hay un orden en esto que estamos viviendo, ¿no? La psicología también busca una causa-efecto, un orden, para que la persona que está sufriendo lo que esté sufriendo tenga su entendimiento, catarsis, lo que sea, ¿no? Sí, en realidad habría que unir la astrología, tarot y psicología, ¿no es cierto? Porque ahí las técnicas psicológicas trabajarían sobre, de hecho yo, bueno, lo he hecho esto con gente abierta, ¿no? El tema es que, por ejemplo, la psicología te explica el trauma, bueno, y eso te da un orden, y la astrología lo que marcaría es el por qué tuviste que vivenciar el trauma, porque en definitiva la pregunta última, está bien, esto me pasó porque yo tuve este trauma y bueno, pero ¿por qué lo tuve que vivir? ¿Por qué tuve que pasar por eso? Okay. ¿A qué apunta a nivel espiritual que yo tenga que haber sufrido estas situaciones? Es un mapa sobre el mapa, no lo invalida al otro, que es perfecto, ¿me entendés? Porque no negamos lo científico ni lo psicológico, simplemente lo que queremos es que nos dé nuestro lugar, sumar. ¿Te pasó alguna anécdota, no sé, que te dejó pensando que fue muy significativa o que te cambió, o que o te asustó, no sé? Mira, por ejemplo, yo cuando empecé con astrología, lo que me impactó muchísimo es que yo dibujaba una carta y estaba empezando a estudiar, supuestamente no tenía los conocimientos, sino que estaba haciendo los dibujos para aprender, y me iba a dormir y en el sueño yo estaba leyéndole la carta a la persona y le interpretaba completamente. Me tenía que levantar y empezar a notar todo lo que estaba dictándome en mi subconsciente. Yo esto no lo tengo explicación, pero yo leía las cartas cuando dormía. Qué bueno que te acordás del sueño cuando te despertás. No, lo peor es que dormía con un cuaderno al lado y me tenía que despertar y escribir, porque para que no se me pierda, todo lo que yo, sin saber, había una parte y me la dictaba.
Ah, Entonces esto es como lo que yo digo, o uno lo trae o no lo trae, porque es imposible interpretar una carta desde la mente humana, es muy complejo, ¿no? Y yo dije, bueno, y me pasaba con mirar una carta, la miraba y me iba a dormir, porque ya había descubierto que así la leía. ok. Y eso lo fui desarrollando y es como que yo miro una carta y me baja la información, por decir así, yo sé lo que tengo que decir. Pero bueno, se va abriendo como una conexión, como el pintor que se inspira y dice, siente el dibujo, no sé, o el músico que dice yo la música me llega. Obviamente estamos hablando de algo más profundo, ¿no? Claro, Pero esto lo he vivenciado claro. completamente. Pero vivencias, bueno, he tenido un montón de, digamos, de cómo he leído, yo trabajaba con una psicóloga y le leíamos las cartas a los pacientes, ¿no? Y estaba ella adelante porque se hacía un trabajo conjunto, esta Ajá, chica abierta, ¿no? ajá, Y yo es como que sacaba un tema y era impresionante lo que detonaba la lectura porque se hacía una catarsis y una terapia claro, impresionante. claro, claro. O sea, se avanza muchísimo. O sea, el tema, digamos, no es que esto niegue lo psicológico ni nada, pero me lo han dicho las psicólogas que vienen, es que esto es rápido. O sea, no podés estar con un problema meses cuando te vienen otros. Entonces, la astrología te da el diagnóstico rápido y acelera muchísimo. Y esto, por ejemplo, que yo te decía, es sumar, porque, por ejemplo, si una persona está enferma, el médico la va a atender. Pero lo que puede decir la astrología es la predisposición, si es de la duración de la enfermedad, los planetas que están, cómo se lo puede llevar. O sea, hay un montón de cosas que podrían sumar, pero obviamente el médico lo tiene que atender. Esto sería lo mismo que con la psicología. La astrología daría un diagnóstico y después el psicólogo con eso podría utilizar sus técnicas. Y esta es la idea, sumar. ¿Te tirás vos las cartas a vos misma? Hubo una época que me las tiraba y me las mira, pero desarrollé y lo que hago es preguntarme y bueno, sí, he recibido esto también como anécdota a través de sueños, la respuesta a través de tiradas del tarot que me he hecho cuando dormía. No, te pregunto porque viste que el psicólogo no se puede psicoanalizar a sí mismo, tiene que acudir a un profesional, o el dentista no se puede auto Bueno, curar los lo que dientes, pasa, tiene que ir a otro profesional. Digo, cuando vos necesitas eh, tirarte las cartas, ¿vale que seas vos misma o hay algo ahí que termina siendo trampa y necesitas no, la visión objetiva de otro tarotista? lamentable o no, el astrólogo sabe y conoce su carta y ahí tenés una herramienta que está afuera, o sea, vos ves los planetas, vos ves la carta que te sale, o sea, si te sale una carta de cambios, por ejemplo, y Claro, bueno, vos ya sabés, es como el claro, médico que da un diagnóstico, claro, para claro, bien o para mal, el conocimiento no, o sea, te hace más difícil o más fácil la vida, ¿no? Porque claro, uno ya sabe, quiera o no, ¿eh? Porque a claro. veces hasta sin querer ver te viene la carta de adentro, ¿no? O sea, ya lo tenés Claro, como... obvio. Pero Así el que, tarot no te da absolutos. No, no te da absolutos. Te mira, da eh, probabilidades. en un porcentaje muy amplio tenemos mucha posibilidad de elegir. En esto que yo te digo, el invierno es el invierno, pero vos podés decir, Claro, bueno, claro, claro. voy a estar acá. Pero a veces esto nos cuesta, pero el invierno va a ser invierno. Y hay situaciones que van a ser más allá de lo que sepamos. Pero vamos a estar más cómodos y hasta yo a veces digo que hasta la persona que está en una prisión, si sabe que es un tiempo corto y lo puede aprovechar, hasta lo puede vivir como mejor que luchando con el destino. ¿Sí? Claro. Y estamos hablando de situaciones límites. La mayoría tenemos mucho más libertad, Ah, ¿se entiende? sí, claro. Mucho más libres que el que está aprisionado. Pero hasta esa persona sabiendo cómo manejarse puede modificar muchas causas, aunque no pueda salir, ¿se entiende? ¿no? Claro. Okay. El destino va más allá de... Esto ya es otro tema. Claro. Ok. Niego todo lo mágico, niego todo lo paranormal, porque acá la ciencia me dice que no existe. Pero sin embargo, tengo un montón de testigos, un montón de anécdotas, un montón de cosas que tampoco las puedo negar. Ya te digo,
10 personas que yo les vengo preguntando si ha tenido algún fenómeno o ha experimentado algún fenómeno paranormal, 9 me dicen que sí. Claro, porque esto es real. Lo que pasa es que siempre cuando hay un cambio de lo que se llama paradigma o de creencias fundamentales, no de las comunes, sino de las básicas, de la raíz, Sí. Hay un choque, digamos, entre lo conservador y lo nuevo. Claro. Y siempre lo nuevo no se impone rápidamente porque, bueno, generalmente después se forma una fusión porque hay cosas de lo antiguo que tienen que quedar y de lo nuevo, y se genera el nuevo paradigma, que es el que el hombre de hoy necesita, porque ya creció y le queda chico estas creencias, digamos, básicas que la humanidad conserva. Más porque también la astrología está hablando hoy de un momento de crisis marcado astrológicamente. Esto también lo que habla a nivel ya mundial y planetario. Entonces necesitamos esta herramienta más que nunca. Es que el ser humano hoy necesita respuestas más profundas y entonces inconscientemente está en la búsqueda de este conocimiento que está porque el ser humano lo tiene, lo necesita, y es como que está guardado para esta etapa también. O sea, que el ser humano se abra a esto y vas a darte cuenta que la vida cambia, porque le da un color. Un placer, ¿eh? Voy a ver si más adelante hacemos otra entrevista y esta vez te grabo un poco. Las consultas es a través del manual espiritual @gmail. Eso, muchas gracias. Gracias a